Sumérgete en el mundo del conocimiento con Innova Grupo Educativo. Hola a todos, espero estén bien, como siempre, preguntando por su estado de ánimo. Es importante saber preguntarles cómo se sientan. Yo no voy a escucharles qué me dicen porque esto es una grabación, obviamente, pero soy psicólogo y es inevitable. Bueno, si no están tan bien, recuerden hacer ejercicio, ejercitarse, hacer estiramientos sencillos. Si llevan mucho tiempo sentados en el computador, si hay mucho estrés en el colegio, si sus papás lo gritan mucho, si la novia lo terminó, si el novio le pegó o viceversa también. Pero bueno, estamos acá, en el cuarto tema. Ahora sobre continentes. E inauguramos este módulo con este hermoso diseño que es de 1913. Este profesor sí habla cosas ahí como raras, ¿no? Bueno, hay que complementar estos temas. ¿Por qué la fecha? ¿Por qué estos símbolos? Resulta que el Comité Olímpico, creo que ya estaba constituido, si no estoy mal, para 1913, delegó a una persona de la realeza, de la nobleza, perdón, un varón francés, es un título nobiliario, ¿no? No es que sea hombre necesariamente, aunque varón sí le da título solo a hombres y a las mujeres baronesa. Pero bueno, este señor creó estos símbolos para representar la unión de los continentes, y sí, hay 5, para poder reunir a las personas del mundo en lo que en Grecia se conocía como los Juegos Olímpicos, diferentes disciplinas para adorar a los dioses griegos que terminaron siendo los mismos de los romanos. Y bueno, un diseño viejísimo que es la bandera del Comité Olímpico Internacional. Toda esta palabrería importante y complementaria para recordar que son los continentes, el tema del que hablaremos. Y empezamos por el primero. África, el continente donde la civilización, la humanidad nace. Sea desde un punto de vista religioso o científico. Desde la ciencia se habla que el hombre nace, la especie, el ser humano, Homo sapiens sapiens, sale desde esta zona, acá es un área muy grande aproximadamente, de África. Eso es en la mitad de este continente. Como los primeros indicios de humanos datan de hace más de 10.000 años y de estos lugares. Entonces hablamos del origen de la humanidad, nada más y nada menos. ¿Por qué todos no somos negros entonces? Bueno, no todos en África son negros. Recuerden que en la parte sur hablamos de personas, población principalmente árabe, son rasgos más trigueños, en la parte del centro ya más morenos, en la parte sur también, pero en el cono sur, por inmigración de holandeses, empiezan a llegar blancos. Hay de todas las razas también. El continente madre, recordémoslo, desde la religión se habla que es desde el jardín del Edén, a pesar de que hablan en una zona como Asia, la ciencia corroborando datos, uniendo, cotejando datos con la ciencia, se llega a que, bueno, puede ser el mismo lugar donde hemos detectado los fósiles. Primer continente, vamos acá. Segundo continente, América, que en realidad son 3 continentes, bueno, 2, bueno, subcontinentes. ¿Por qué esta confusión simulada? Porque Norteamérica, al ser tan grande, ajá, y sus deseos imperialistas, bueno, no, una cuestión social, empieza a agarrar Centroamérica, ¿sí? Hasta Panamá. Aquí, esta Colombia no. Y se vuelve un solo bloque. Acá después aparece Suramérica. ¿Por qué esta explicación un poco confusa? Porque hay geógrafos que dicen que hay 2 continentes en esta zona, que no es uno sino 2, Norteamérica y Suramérica, pero se están cogiendo a Centroamérica y de alegría como si pertenecieran a Norteamérica. Eso tiene eh, consecuencias en nuestra percepción del mundo. Pero
ciñéndonos a la más conocida de las teorías y de los estudios, es que hablamos de uno solo continente, América. América, sí, como la canción. Nuestro tercer continente, Asia. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente. Tenemos toda esta mano de países. A Rusia, Kazajistán, Turquía, Arabia Saudita, Omán, Pakistán, China, todo el reguero que vive acá, ¿sí? Muchos países. El caso de Rusia es especial porque coge parte de Europa y gran parte de Asia. Tiene hasta límites con Japón. Turquía, sí, la meca de esas novelas tan icónicas de la costa colombiana, que son famosas en la costa colombiana, hace que, bueno, ya en lo social sean prominentemente destacados, ¿sí? Si se permite esa expresión. Son muy características de Asia y reflejan su nivel económico desarrollado y sus deseos de pertenecer a Europa también. Bueno, aquí algo importante que se resalta es que es una zona de comercio internacional tremendo y cómo tienen relaciones intensas con Europa, perdón, África y América. Están rodeados de todos los continentes, súper estratégico. De ahí el desarrollo de los países del Golfo Pérsico, todas estas potencias de petróleo, todos estos países asediados por bloques económicos poderosos como Estados Unidos y Canadá para producir su petróleo, sacarlo, y potencia local como Rusia, que también le interesa hacer negocios con estos países. Y bueno, el gigante asiático, segunda potencia mundial, que es China. Vemos entonces cómo al estar en frontera con las Coreas, con Japón y con los países de Asia del Sur, considera un bloque importante. Se aprovecha de sus puertos para decir, ustedes para entrar acá, llegar al Asia grande, a toda esta zona, deben comerciar conmigo y pagar los impuestos que yo les vaya a poner. Porque así lo decido. Así como hace Estados Unidos con los países de Centro y Suramérica y Europa. Y el mundo en realidad, pero principalmente con los anteriores. ¿A qué va esta explicación? A que Asia se convierte en uno de los países de mayor proyección internacional. En Sudamérica no nos quedamos atrás, pero la organización estatal de estos países hace que se destaquen económica, socialmente, ya tecnológica y educativamente también. Vemos entonces cómo es hermoso que se resalte a países como Palestina, una nación, un estado-nación que asediado por el estado de ocupación de Israel desde 1968 de manera oficial, pero desde hace más de 30 años antes del 68, hace que se señale como un país asiático. Vemos que acá también se nombra Israel, pero hablamos de que Palestina está siendo reconocida. Y bueno, avanzamos a nuestro siguiente continente. Europa. Este nombre por una diosa griega. Y cómo están de los países más reconocidos tal vez en la historia universal, como de vieja data, de su colonización, de origen de los pueblos germanos, acá bárbaros, que son los mismos vikingos, acá los celtas, otro tipo de bárbaros, acá los anglo-sajones y acá más vikingos. Pero es que se le llaman así a los dulces de hielo, vikingos, porque son muy fríos, así como la tierra en la que son estas personas. Un dato curioso un poco evidente, pero es bueno recordarlo. Y bueno, vemos a actuales potencias mundiales como Alemania, Francia, Italia, Rusia por su petróleo y Noruega, este destacadísimo país por su desarrollo tecnológico. ¿Cómo compiten entre sí pero se complementan? ¿Cómo crean el bloque económico fuertísimo conocido como la Unión Europea para el comercio
libre, sin aranceles, sin impuestos entre todos esos países, para que viajen en tren desde España hasta Rusia. Bueno, a pesar de que Rusia no pertenece a la Unión Europea, se puede viajar en tren, pero sobre todo trabajar, que un polaco pueda ir hasta Alemania o un checo, que es la antigua Checoslovaquia, vaya a Ucrania o viceversa, puedan hacerlo sin ningún pago, con algunos peajes obviamente, pero sin pagar impuestos por trasladarse hasta allí, impuestos de inmigración. Es tremendamente fácil viajar porque es como si fuera un país muy grande. Es como funciona México o Argentina, que cada provincia tiene su ley, pero bajo una misma dirección. En este caso hay un secretario de la Unión Europea y muchos eurodiputados. Un continente que no reconoce el bloqueo económico a Cuba. Bloqueo a Cuba. Y en este caso yo de manera personal digo que no reconoce porque hace comercio con este país a pesar de las sanciones que le impone Estados Unidos de América, debido a la historia que sabemos de la Guerra Fría y cómo se convierte en el opuesto, el némesis de este país capitalista. Hasta acá Europa y pasamos al siguiente continente. Oceanía, el último de los continentes clásicos, por así decirlo, porque ya habíamos dicho que hablábamos de Norteamérica, Suramérica, otros que la Antártica también es uno, Antártida, perdón. Está compuesto principalmente por islas. Las que tienen colores diferentes al gris son las que componen Oceanía. El más grande país de esta zona es Australia. Está Indonesia, conjunto de islas y actividad volcánica tremenda. Nueva Zelanda con sus granjas, su producción de ovejas principalmente y de pesquería también. Es un país destacado, una potencia. Y junto a Australia, junto a Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, forman lo que se conoce como el grupo de los cinco, específicamente el ojo, los cinco ojos. Si hablaríamos de 6, ¿no? Si cada uno tuviera 2, son cíclopes. Bueno, porque son 5 que vigilan al mundo. Entre ellos hacen acuerdos de no espiarse entre sí, esto es lo que acuerdan, pero sí espiar al resto del mundo por su destacada posición económica y social. Entonces hablamos de que el que está arriba es el que puede hacer y deshacer con los de abajo. Y hablamos de arriba como las potencias y los de abajo como países en vía de desarrollo. En vía de desarrollo. Vale destacar porque son de los países más grandes y de los que más se hablan en medios como muy importantes en la economía mundial. ¿Cómo mantienen esta posición? Bueno, organizando grupos como el Cinco Ojos, entre otras cosas. Hasta acá nuestro tema. Ahora un pequeño complemento. Hace unas unidades, hace unos módulos, perdón, hablamos de que la Tierra es esférica, de acuerdo a modelos propuestos, donde se decía que no es una estructura convencional, ¿sí? Y bueno, tampoco es convencional que se creen asociaciones como la Asociación Mundial de Terraplanistas o la Sociedad de la Tierra Plana. Se han organizado, aún en la modernidad, aún con muestras científicas. Y bueno, ellos, según su página web, hablan de cómo la Tierra realmente no es esférica y nunca se ha demostrado que sea esférica, dicen ellos. Y bueno, algo por señalar, la verdad me he quedado corto de palabras para saber qué es lo que ellos argumentan para decir que la Tierra es plana. Y bueno,
Hasta acá nuestro tema. El siguiente módulo, un adelanto, hidrografía. Lo veremos en el próximo video. Espero lo hayan disfrutado. Un poco extenso, mucha información sobre los continentes, pero clave de entender. Pueden repetir el video cuando quieran y mantenerse al tanto de este módulo y de la unidad de competencias ciudadanas, la número 1, geografía.